una de las personas que está aquí presentes, con Freddy Alexander Lerma, Juan José Monasterios y Julián Bedoya Cardona. Ellos son de la Universidad Católica de Oriente, son estudiantes, y el tema que nos traen es las iglesias al encuentro de Jesucristo. El que está conmigo no puede estar contra mí, no se lo impidáis. Marcos 9. Esa es la charla que nos traen nuestros compañeros de la Universidad Católica de Oriente. Entonces, desde esa perspectiva, recordarles a los presentes y a los virtuales que la conferencia o la charla dura 20 minutos. 20 minutos. Y de antemano les ofrecemos disculpas si de pronto en algún momento se pasan. Nosotros a los 20 minutos les diremos perdón, pero les estaremos diciendo cuánto tiempo les va faltando. Así que, bueno, ahí estaremos en comunicación. Entonces, desde acá puede ser, y ahí la cámara ahorita los bien, ya estamos disponiéndonos acá para... Muy bien, ya van a iniciar entonces nuestros compañeros de la Universidad Católica. Ahora te repito sus nombres: Freddy Alexander Lerma, Juan José Monasterios y Julián Bedoya Cardona. ¿Listo? Entonces ya cada uno. Tienen entonces nuestros compañeros 20 minutos para iniciar. Bienvenidos. Muchas gracias y muy buenos días para todos y para todas, aquí en la presencialidad y en la virtualidad. Como nos presentaba Freddy Lerma, Julián y Juan José, seminaristas del Seminario Nacional Cristo Sacerdote y estudiantes de la Universidad Católica de Oriente. Pues nuestra ponencia, Jesucristo al encuentro de las religiones. El que está conmigo no puede estar contra mí, no se lo impidáis, tomados de esta pericopa de Marcos 9:39. El Evangelio de Mateo, en la pericopa, el que no está conmigo no está en contra de mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Varía en su contexto en cuanto que quien ejecuta el exorcismo no es uno de los 12, sino otro sujeto diferente, como contrario a lo que parece en Marcos y Lucas. En este caso es Jesús quien expulsa el demonio, y los espectadores recriminan el hecho atribuyéndole que lo hace con el poder o la autorización de Belcebú. Haciendo alusión a podemos constatar en el libro de Números 11, 24, 30 un episodio similar, en el que el Espíritu de Dios no solo se posa sobre los 70 que están alrededor de la tienda, quienes le ayudaban a Moisés en el gobierno, sino también sobre Eldad y Medad, dos personajes que aparecen allí, quienes se habían quedado en el campamento y no estaban presentes en el acto teofánico. En el episodio, Josué interviene demandando a Moisés que le prohíba a Eldad y Medad profetizar en el campamento, ya que lo estaban haciendo sin haber estado presente en la reunión de los 70. Por lo tanto, para Josué, estos carecían de la autorización, ante lo que Moisés les responde: ojalá todo el pueblo fuera profeta y recibieran el Espíritu del Señor, haciendo caso omiso al pedido de Josué, tal como le sucedió a Juan al recibir parecida contestación por parte de Jesús, quien le responde: el que está conmigo no puede estar contra mí, no se lo impidáis. Cuando Jesús convocó a los 12, les dio autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios. Este exorcista extraño está cumpliendo la misma misión que se le había conferido a los discípulos, pero la no pertenencia de este exorcista al grupo de los 12 es indiscutible, y rastrear su pertenencia al grupo también de los 72 misioneros se nos hace difícil.
Lo que queda claro es que este actuar de este exorcista sí está haciéndolo en nombre de Jesús. El Evangelio se centra en un contexto de exclusivismo de los 12. Uno de ellos, Juan, el hijo del trueno, con talante autoritario y excluyente, presenta una queja a Jesús sobre uno que no es de los 12 y que hace milagros en nombre de Jesús. Juan excluye todo seguimiento de Jesús que no incluya la identificación con los 12. O eres de los nuestros, o estás con nosotros, o estás en contra de nosotros, y lo que haces, así lo hagamos también nosotros, pero si no perteneces a nuestro grupo, por lo tanto, no eres de los nuestros. Ese es el reclamo de Juan. Frente a ese reclamo, Jesús reprueba el intento de impedir esa actividad. Quien libera afirmando su conexión con él, tiene una adhesión estable a su persona, y es un aliado. De hecho, posee una autoridad como la de Jesús mismo, que este es quien comunica a los 12 para que puedan expulsar los demonios de ese poder. Pasamos entonces a un segundo apartado hacia un diálogo interreligioso, partiendo de esta película. La historia de la humanidad nos interpela ante los innumerables episodios acaecidos a causa de la cerrazón de la mente humana, de las estructuras políticas, económicas, culturales y religiosas, e incluso ideológicas. No en vano, los libros de la historia, desafortunadamente, han transmitido de generación en generación episodios que desdicen de nuestra humanidad. Las guerras mundiales, las cruzadas, las inquisiciones y demás actos de intolerancia. Resulta pues pasmoso los niveles de agresión y violencia a los que es capaz de llegar el ser humano cuando se trata de imponer su pensar, su sentir y su creer contra la voluntad de aquellos que piensan, creen o pueden sentir de manera divergente. Si hay dificultades de comprensión y tolerancia, respeto y aceptación a pequeña escala a nivel social como en las propias familias, en las pequeñas comunidades, este fenómeno crece exponencialmente cuando se trata de estructuras más englobantes, como son las religiones. Constatable esto en la incapacidad del diálogo, incluso ecuménico, a nivel intra del cristianismo, con mayor razón a nivel interreligioso, donde las doctrinas son diferentes. Sin embargo, es imposible permanecer aislado. El ser humano es un ser en relación. El ser humano es dialógico, creado para comunicar y para comunicarse. Y allí la necesidad de buscar no solo aceptación de sí, sino de su cosmovisión, de su comprensión del mundo, de la vida, de su realidad. La dificultad estriba pues entonces en la manera y los medios utilizados para este fin. El principio ético, que mi libertad llega hasta donde llega la libertad del otro, y que cada ser humano tiene derecho a pensar, creer, sentir, expresarse con autonomía y libertad, como manifestación de su mismidad, la otredad regula o matiza este principio. Si pensamos en nuestras principales religiones monoteístas, ya llamamos el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, podemos apreciar que dicho monoteísmo no se fundamenta en la soledad de Dios, sino en un Dios que se comunica a los hombres para establecer una relación dialógica que será la base de su amor y de su misericordia. Dios es un Dios que sale al encuentro del ser humano. De hecho, la experiencia de pecado en el Génesis pareciese ser que es el hombre pretencioso de ser Dios que irrumpe o rompe esa relación con su creador. Y miren, Dios nos dice, ya no sean tontos. ¿Qué buscan? No me busquen, yo los busco a ustedes. Y de tal manera lo hace que se encarna en un ser humano como cualquier ser humano más. Para un diálogo es necesario escuchar, respetar, valorar y reconocer. La idea de reconocimiento es el eje del pensamiento de Axel Honneth, quien hace una reflexión retrospectiva sobre dicha idea como elemento esencial de nuestra forma de entender la realidad. Plantea que el reconocimiento de tres ámbitos han de ser importantes: la igualdad de derechos entre los miembros de una comunidad o cooperativa, el reconocimiento incondicional de las peculiaridades de las otras y de los otros, y la valoración de las minorías culturales. Desafortunadamente, en los espacios en que
las minorías se creen mayorías y las mayorías se asumen como mayorías aplastantes, es muy complicado un diálogo, porque partimos de la superioridad. Ha habido acercamiento de algunos teólogos que han promovido diálogos que enriquecen la teología, donde se valora la dignidad y la libertad religiosa de cada ser humano. Los documentos conciliares, en la perspectiva de la eclesialidad ad extra, resultan oportunos para orientar y evocar el trabajo de la Iglesia por la unidad de las culturas, las religiones y la humanidad. Por eso encontramos en el 21º Concilio Ecuménico, Concilio Vaticano II, la declaración sobre el diálogo interreligioso, Nostra Aetate, sobre la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas, en cumplimiento de su misión de fundamentar la unidad y la caridad entre los hombres y aún más entre los pueblos. Considera aquí ante todo aquello que es común a los hombres y que conduce a la mutua solidaridad. Numeral 1. Y la Declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa, que nace del principio de tolerancia y el reconocimiento de la dignidad y la libertad propia de cada ser humano, nos dice: esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de tal manera que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos. En el tercer elemento, sobre la historia del diálogo entre las diferentes confesiones, esbozamos: Jesús no nos ha pedido destruir nada de lo bueno que hay en la humanidad. Al anunciar su evangelio, por el contrario, nos ha enseñado a fecundar los grandes ideales y valores que encontramos en los otros, no impidiendo sus propósitos, ni encasillando o imponiendo a los demás la uniformidad. La uniformidad no se puede conseguir sino sobre la base de violentar el pluralismo que nace de la singularidad y originalidad de cada individuo o de cada cultura, que es precisamente donde subyace la riqueza de la humanidad. No hay argumento válido que demuestre la necesidad que hay de abandonar la propia cultura, la propia esencia, la originalidad, so pretexto de mantener o garantizar la unidad. De allí que el mayor ataque a la unidad sea precisamente pretender la uniformidad. La uniformidad desemboca conflictos, porque es exigir que un sujeto deje de ser el mismo, que se despersonalice, que se desesculturalice, renunciando a ser y al ser personal de sí mismo. Contradictorio esto. Si lo que se pretende es precisamente la unidad desde la experiencia del diálogo, y allí que la conclusión de Nostra Aetate invita a todos a promover el diálogo fraterno y el mutuo conocimiento y reconocimiento de la particularidad del otro. Hay acercamientos que pretenden ser inclusivos, pero en sí se convierten en postulados ofensivos contra los que sienten, piensan y creen diferente. La pretensión de acoger a todos, precisamente en la ponencia de esta mañana, muy rica por cierto, y cuando pretendemos, la eclesialidad, la catolicidad, la universalidad, ¿so qué pretexto? Que todos creamos en lo mismo, que todos pensemos igual, que nuestra doctrina sea igual, que nuestras liturgias sean iguales, que nuestros principios doctrinales sean los mismos, que nuestra moral sea la misma, que nuestros códigos éticos sean los mismos. ¿Es un pretexto de qué? ¿O qué estamos entendiendo allí por unidad? ¿O pretendemos englobar para que entren entonces por la puerta de atrás lo que no piensan como pensamos los demás, o que piensan distinto a la mayoría, entre comillas? Hay acercamientos que impiden esta posibilidad de encuentro de una verdadera relación dialógica en equidad, en igualdad.
En el siglo III, Cipriano de Cartago, padre de la iglesia, afirmó: extra ecclesia nulla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. Escúchese y entiéndase bien. Fuera de la iglesia no hay salvación. Axioma que sobrevivió hasta el siglo XX, y con el Concilio Vaticano II se daba un giro copernicano porque estaba siendo malinterpretada, pues su sentido original era incluyente, servía para subrayar que la salvación siempre tiene sentido eclesial, y que se interpretó como quienes no pertenecen a la iglesia no se salvan. Por eso el Vaticano II va a corregir la interpretación afirmando que la iglesia es sacramento universal de salvación. Luego el Catecismo de la Iglesia Católica en 1991 también nos dice: la salvación es posible para todos los hombres de buena voluntad. Esto inspirado en el juicio escatológico, escena complementaria a la llegada del Hijo del Hombre descrita en el Evangelio de Mateo. ¿Por qué y en qué seremos juzgados? Algunos teólogos del siglo XX, imbuidos de la experiencia del Concilio Vaticano II y conscientes de la necesidad de una experiencia salvífica universal, puesto que la salvación es una propuesta para todos, no exclusiva de una casta, de una iglesia o de una religión, encontramos entonces a Karl Rahner, quien nos habla de los cristianos anónimos. Se reconoce que la humanidad es creada por Dios y destinada a la unión con Él. El cristiano anónimo hace referencia directa a la presencia universal del misterio de Jesucristo. El cristiano anónimo se denomina a aquella persona que, sin estar vinculada al cristianismo por medio de los sacramentos o profesión de fe, vive de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, pues la salvación de Jesús es accesible a todas las personas humanas. En la postura del Rahner, muchos son cristianos sin que ellos lo sepan en su actuar, porque la autocomunicación trascendental de Dios como oferta a la libertad del hombre es, por una parte, un existencial de cada hombre, y por otra parte, un momento de la autocomunicación de Dios al mundo, la cual tiene en Cristo su fin y su punto. En consecuencia, con el texto bíblico que es el fundamento de esta tesis nuestra: el que está conmigo no puede estar contra mí, no se lo impidáis. El sujeto que hizo la obra en nombre de Jesús, para Karl Rahner, puede ser considerado un cristiano anónimo, porque está del lado de Jesús, así no profese la fe en él, ni esté vinculado al grupo selecto de los 12, pues hace signos que irrumpen en una realidad, y la realidad precisamente en la que irrumpe es el reino de Dios, y yo creo que entonces es allí donde debemos centrarnos nosotros, y el diálogo y el encuentro ha de ser alrededor, sobre, en y para el reino de Dios. Raymond Panikkar también nos propone hablar del Cristo desconocido. El punto de encuentro de las religiones es el ser humano. Panikkar, en el contraste de la mística y la espiritualidad, afirma: salí cristiano, me he descubierto hindú y regreso budista, sin dejar por ello de ser lo primero, cristiano. Se busca descubrir lo que las religiones pueden aportar a las vidas de las personas y no conquistar a las demás personas con mis planteamientos, mi doctrina, mi pensar ni mi creer. Hay que hacer una distinción entre la fe y la creencia. La fe explícita es la experiencia religiosa fundamental de la persona humana, es un elemento constitutivo de su ser, mientras que la creencia es la particular expresión adoptada por la actitud humana fundamental en cada tradición. Esta es más conceptual y no experiencial. Por eso, el apostolado cristiano no consiste, en definitiva, en introducir a Cristo, sino en descubrirlo y develarlo ya en las diversas culturas, comunidades y en cada ser humano. Es necesario el diálogo entre los humanos y entre las religiones, puesto que sin diálogo, afirma Raymond Panikkar, el ser se asfixia y las religiones se anquilosan. Para Hans King, también otro teólogo, suizo por cierto, él propone los caminos de la salvación para hablar de las religiones. En ellas hay que distinguir entre el problema de la salvación y el problema de la verdad. Las religiones sin duda tienen muchos elementos buenos y verdaderos, pero ellas buscan la verdad, mas no la contienen. La verdad es solo el único Dios verdadero, conocido por la fe. Frente a las religiones, se le recomienda adoptar una actitud de apertura a la crítica recíproca, y debe evitarse el rechazo, el particularismo, el exclusivismo, como también el indiferentismo, afirma Maskin.
No hay paz entre las naciones sin paz entre las religiones. No hay paz entre las religiones sin diálogo entre las religiones. No hay diálogo entre las religiones sin normas globales éticas. No hay supervivencia de nuestro globo sin una ética global, sin una ética universal, asumida conjuntamente por creyentes y por no creyentes. Las religiones no tienen que demostrar que una prevalece sobre la otra, que es más importante por la antigüedad, por el compendio doctrinal, por su liturgia. No, las religiones dan sentido a la vida de los mortales, posibilitando la experiencia de la inmortalidad. Suele estigmatizarse algunas religiones y arrinconarse como si se tratara de competencia y no de caminos. Y como conclusión, decimos nosotros, ¿hay que ser cristiano para trabajar en la construcción del reino? Es una pregunta que nos hacemos y se la dirigimos también a ustedes. Ya no se mira a quienes practican religiones distintas a la nuestra como se miraba antes. Cada vez comprendemos mejor que tenemos lazos muy profundos con quienes, siendo diferentes a nosotros, tienen también como nosotros la preocupación por la búsqueda de la verdad, la búsqueda del sentido de la vida, la búsqueda de la salvación. Podemos y debemos decir que hay más verdad en el conjunto de todas las religiones que en cada religión en particular. Lo central que debemos buscar todos y cada una de las confesiones o religiones es volver al hombre, al ser humano, a esa chispa divina que subyace en cada uno como manifestación evidente de su conexión con Dios, con su Creador, y que le hace ser y sentirse humano con los otros seres humanos y con todo cuanto le rodea. Nos preguntamos también, ¿la religión para el hombre o el hombre para la religión? Esta pregunta se responde con la diatriba que le hacen a Jesús sobre el Shabbat. Y es que hay religiones más importantes que otras, también nos preguntamos. Esta cuestión se puede responder con el texto que ha iluminado esta reflexión al finalizar. Ole, no se lo impidas. Lo importante para Dios, fue curioso esto, decimos nosotros, no es Él mismo. Podríamos decir, a Dios no le importa Dios mismo en sí. A Dios le importa es el ser humano y que éste tenga vida y vida en abundancia. Por eso sale siempre al encuentro de este. Este mensaje proclamado por profetas, gurús, chamanes y demás intermediarios entre lo trascendente y lo otro y el ser humano, y que Jesús permita la intervención en la realización de su misión y la de sus discípulos por parte de alguno que no hacía parte de su grupo ni había sido enviado por él a hacer tal misión, nos esclarece el punto de encuentro sobre el cual ha de girar la preocupación primera de todas las religiones. ¿Y cuál ha de ser esa preocupación primera de todos? El bienestar del ser humano. Que el ser humano viva, que viva dignamente, y es alrededor del ser humano, de la persona en la cual nos hemos encontrado todos los seres humanos, todas las confesiones, todas las religiones, y de cualquier lugar, cultura, pueblo, nacionalidad, raza y demás. Lo que importa es el ser humano, porque lo que le importa a Dios es el ser humano. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Muy bien. Ahí le dimos un minutico para cerrar, 21 minutos, 15 segundos. Entonces ahí como para que pudieran cerrar. En ese sentido, manejo el tiempo muy bien. Sería muy bueno escuchar unos minuticos a cada uno, cómo fue la experiencia, aunque fue un trabajo entre los tres. Bueno, sí es difícil también y pues acá tenemos alguien que nos puede mirar, ¿cierto? Tenemos a un formador. Entonces, de pronto decir que nos cohibimos de hablar porque está de pronto un formador, un sacerdote que puede dar un voto en la junta, que puede, bueno, ya sabemos tanta cosa en la religión y en la iglesia, ¿cierto? Pero también estamos en un tema académico y pues en ello tendríamos que decir que las religiones, según Merced Eliade, tienen una divinidad, tienen una creencia, tienen una parte cultural y tienen una asamblea que converge esos tres ítems de principio. En sí, pues nosotros diríamos que frente
a lo que se ha determinado en las religiones, la parte de la apologética, ya es una versión que tendríamos que tirarla a un costado, ¿cierto? Necesitamos desdogmatizar las religiones para etizarlas. Es decir, el principio de la religión debe ser la ética, y por eso en el artículo se hizo tanto énfasis en eso del ser humano. Bien lo dice Martin Buber, que el otro es un yo que desconozco, es una complementariedad. Precisamente podríamos nosotros decir, con tantos aspectos que pasan y tantas crisis en el nivel ético, en el nivel humano, podríamos decir, bueno, frente a la ideología, hoy sabemos que la lucha no es de ideología, porque la ideología que ha prevalecido en el momento es el neoliberalismo. Tampoco podríamos decir por la parte del capital, de la economía, porque también la que ha prevalecido allí ha sido el capitalismo. Ahora, las luchas y todas las partes que hay de diatriba, que hay de inconformidad, tienen que ser en esto que nosotros llamamos lo cultural. Y de ahí la religión tiene que meterse, vincularse. Bien, eso lo presenta René Girard cuando habla precisamente del fenómeno religioso. Por eso es importante el diálogo, pero el diálogo no donde haya solo una persona que sirva interlocutor y que el otro sea receptor, sino también darle la participación a esa otra parte, así sea minoría, no dejarla opacar. Precisamente de ahí necesitamos en ese diálogo que haya convergencia entre lo que es el consenso y lo que es el disenso. Muy bien. Sí, bueno escucharlo, como no tenemos otra, sino ahora la de entonces. Bueno, muchas gracias. Con respecto a este trabajo, es una experiencia muy gratificante porque es un poquito salirse de la estructura, como ya lo decía Julián, un poco dogmática, ya que muchas veces en la formación nos inculcan es caminar por una línea y de esa línea no salirnos. Este trabajo fue un reto para cada uno de nosotros porque se nos abre ese pensar. Me resulta, me gusta mucho esta expresión que lo colocamos en el trabajo de Raymond Panikkar, que dice: salí cristiano, me descubrí hindú, regreso budista, sin dejar de ser cristiano. En cierto sentido, pienso yo, es el ser de cada uno de nosotros en ese diálogo interreligioso. Buscar, salir, ver otros horizontes y abrirnos a que no solamente yo pienso de una manera, sino que el resto de la humanidad también piensa distinto y se le debe respetar su pensar, valga la redundancia. Y lo que precisamente las religiones buscan es el bien del ser humano, el bien común. Entonces nos enseña mucho a que nos abramos más, o de mi parte, a abrirme más a eso, a buscar más el pensar de cada uno de nosotros y no quedarme solamente con una línea dogmática, que es lo que muchas veces se nos inculca en las diferentes religiones. Okay. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la exposición. Entonces ahora vamos a presentar a Laura. Sí, al final. Entonces vamos a presentar a Laura Sofía Corredor Garzón, llamando la presentación. María Alma, ya está allí. De la Universidad San Buenaventura. Ella es estudiante y nos va a hablar de fe en fe, experiencias transformadoras en el diálogo interreligioso. Entonces, Laura Sofía nos va a compartir.
Entonces, Laura, tienes 20 minutos, yo te estaré diciendo más o menos que faltan 10, que faltan 5, y de nuevo, haciendo 20 minutos, 21 minutos, pues, pedimos Laura. Buenos días. Voy a empezar a leerlos. Mi tema, y bueno, la comprensión de afiliaciones religiosas implica la diversidad y complejidad de las creencias y prácticas espirituales en todo el mundo. Las personas eligen afiliarse a una religión por diversas razones, como la tradición familiar, la búsqueda del significado, la comunidad y el sentido de pertenencia. En algunos casos, las personas practican formas de sincretismo religioso, combinando elementos de diferentes tradiciones. Además, algunas personas pueden tener afiliaciones duales, participando activamente en dos religiones al mismo tiempo. Esta diversidad refleja la riqueza cultural y espiritual de la humanidad, aunque también puede plantear desafíos en términos de identidad y coexistencia pacífica entre diferentes grupos religiosos. La comprensión profunda de estas afiliaciones requiere respeto por las creencias individuales y un enfoque abierto hacia la diversidad religiosa. Hay fenómenos similares como el pluralismo religioso, las teologías privadas y las prácticas mixtas. Forman la base de supuestos que nos permiten comprender la experiencia de fe de los antepasados y descendientes. Reconocer las expresiones religiosas de los nativos americanos desafía la reflexión teológica y crea oportunidad para comprender y participar en diversos diálogos y perspectivas basadas en la fe que las personas abrazan y viven. En un mundo marcado por la globalización, la migración y la interconexión cultural, la diversidad religiosa y el pluralismo se ha convertido en rasgos característicos de nuestra sociedad contemporánea. En medio de esta diversidad ha surgido un fenómeno fascinante que refleja una profunda evolución en la forma en que las personas abrazan y viven su fe, las afiliaciones religiosas, de fe en fe. Este fenómeno refleja una nueva dinámica en la relación entre las personas y sus creencias religiosas, donde la búsqueda personal de la verdad espiritual y la identidad religiosa múltiple están en primer plano. Esta tesis se sumerge en la comprensión de las afiliaciones religiosas, explorando su naturaleza, implicaciones y desafíos en el contexto actual. A medida que las personas se involucran en prácticas de sincretismo religioso y adoptan una identidad religiosa múltiple, se plantean preguntas fundamentales sobre la diversidad religiosa, la identidad individual y las relaciones interculturales. En las páginas que siguen analizaremos en profundidad la diversidad religiosa y el sincretismo, así como la forma en que las personas perciben su identidad religiosa y cultural en medio de este contexto. Exploraremos cómo estas dinámicas impactan en la vida de las personas y en la sociedad en general, y consideramos las implicaciones teológicas y éticas de las afiliaciones. Esta investigación busca arrojar luz sobre un fenómeno en constante evolución que desafía las nociones tradicionales de religión, identidad y comunidad en un mundo diverso. La diversidad religiosa es una característica fundamental de la sociedad humana y las afiliaciones religiosas desempeñan un papel esencial en la vida de cada persona. La relación de un individuo con su fe y su afiliación religiosa puede ser profundamente personal, cultural e identitaria. El término de fe en fe resalta la importancia de la fe en la vida religiosa, indicando que las creencias personales son el corazón de la afiliación. Con ello, quiero explorar la comprensión de afiliaciones religiosas, destacando cómo las creencias religiosas influyen en la identidad personal y colectiva, la cultural y las relaciones sociales. Para ello, lo primero que exploro es la idea del pluralismo religioso. Con ello, me remito a las ideas de Benjamin Banneker, teólogo y filósofo que siempre planteó la cuestión del diálogo entre las diferentes religiones. Y cito: la praxis nos impulsa a tomar postura ante presencia efectiva del otro, cuando la praxis hace imposible evitar la mutua interferencia y cuando el conflicto no puede ser resuelto por el triunfo de una de las partes o un sector de estas. El pluralismo aparece cuando el conflicto es inevitable. Una vez que el concepto de diálogo religioso se convierte en un marco teórico, también Hegel defiende el núcleo como el de las diferentes religiones a través de las emociones. Sin embargo, como veremos, se trata de un tipo de emoción muy especial porque, contrariamente a lo que comúnmente se cree, esta emoción religiosa no depende necesariamente de la comprensión
descubrimos que Hegel desarrolló sus ideas sobre el pluralismo religioso a partir de su trayectoria kantiana. Esto sucede en primer lugar a través de la autonomía moral del sujeto como lugar común para todas las religiones, y en un segundo lugar al ver la religión como una afirmación de libertad. Tendencias y áreas de interés. En el contexto actual, las afiliaciones religiosas han adquirido una relevancia creciente debido a la diversidad religiosa y cultural en todo el mundo. Este fenómeno representa una dinámica compleja en que las personas eligen en un nivel íntimo y personal su conexión con lo divino a través de diferentes tradiciones religiosas. Esta tendencia desafía las categorías tradicionales de afiliaciones religiosas, planteando preguntas sobre la naturaleza de la identidad y la espiritualidad en un mundo globalizado y multicultural. Diversidad religiosa y pluralismo. La diversidad religiosa y el pluralismo se han vuelto rasgos distintivos de las sociedades contemporáneas, y a medida que las personas se desplazan, migran y se conectan a través de la globalización, se produce un aumento en la interacción entre diferentes tradiciones religiosas. Esto ha dado lugar a un fenómeno de sincretismo religioso, donde las personas incorporan elementos de diferentes religiones en sus prácticas y creencias. Algunos aspectos claves de esta dinámica incluyen: primero, mezcla de creencias y prácticas. Las personas a menudo incorporan elementos de diferentes tradiciones religiosas en sus propias prácticas espirituales. Por ejemplo, pueden combinar rituales de una religión con las creencias de otra o incorporar prácticas de curación espiritual de diversas fuentes. 2. Búsqueda individualizada de la verdad espiritual. El sincretismo religioso refleja una búsqueda personal en la verdad espiritual. Las personas pueden sentir que ningún sistema religioso en particular aborda completamente su necesidad espiritual, por lo que buscan y adaptan elementos de diferentes tradiciones para construir experiencias religiosas que sean significativas para ellas. 3. Cultural e histórico. El sincretismo religioso a menudo está influenciado por factores culturales e históricos. En sociedades donde diferentes religiones han coexistido durante mucho tiempo, es común que las prácticas religiosas se mezclen con elementos culturales locales, lo que da lugar a nuevas tradiciones y rituales. Identidad religiosa y cultural. La afiliación religiosa plantea cuestiones profundas sobre la identidad religiosa y cultural de las personas. En contextos donde diversas religiones coexisten, las personas a menudo experimentan una compleja intersección de identidades. Algunos aspectos a considerar incluyen la identidad múltiple, donde las personas que practican afiliaciones religiosas a menudo se identifican con más de una tradición religiosa, lo que mencionaba anteriormente, lo que puede resultar en una identidad religiosa múltiple, y esto puede ser un desafío para definir quiénes son y cómo se relacionan con las comunidades religiosas y la sociedad en general. También la nueva comprensión de la espiritualidad. Este fenómeno puede llevar a una comprensión más matizada de la espiritualidad y la fe. Las personas pueden abrazar la idea que la verdad espiritual puede encontrarse en múltiples tradiciones y que la espiritualidad es una búsqueda personal en un lugar de un conjunto de creencias rígidas. Y por último, las perturbaciones y desafíos sociales. En sociedades donde diversas religiones coexisten e intersecciones de identidades religiosas y culturales pueden plantear desafíos sociales y políticos. Esto puede dar lugar a debates sobre la ciudadanía, los derechos religiosos y la diversidad cultural, y pueden requerir una mayor atención en términos de políticas públicas y legislación que aborden esta diversidad. Investigando esto me surgió una pregunta y dice: ¿cómo pueden las afiliaciones religiosas de fe en fe contribuir a un mayor entendimiento interreligioso y a la promoción de la coexistencia pacífica en un mundo cada vez más diverso? Pues bien, las afiliaciones religiosas pueden desempeñar un papel importante en la promoción del entendimiento religioso y la coexistencia pacífica en un mundo diverso de las siguientes maneras. Primero, el diálogo y encuentro interreligioso. La práctica de la fe en la religión implica la creencia en valores y principios morales. Las afiliaciones religiosas pueden fomentar el diálogo interreligioso y el encuentro entre diferentes creencias, lo que puede llevar a un mayor entendimiento mutuo. Esto proporciona oportunidades para discutir similitudes y diferencias en las creencias, lo que a su vez puede reducir sus estereotipos y la ignorancia. 2. Educación religiosa e interreligiosa. Las instituciones religiosas pueden promover la educación religiosa e interreligiosa, lo que permite a sus miembros
tradiciones, y esto puede fomentar un respeto y una apreciación más profunda de la diversidad religiosa y cultural. 3. Liderazgo moral. Los líderes religiosos y las comunidades de fe a menudo tienen una influencia significativa en sus seguidores, promoviendo mensajes de tolerancia, respeto y paz, y esto puede desempeñar un papel clave en la formación de actitudes interreligiosas positivas. 5. Mediación y resolución de conflictos. En situaciones de conflicto que involucran tensiones religiosas, estas afiliaciones pueden desempeñar un papel mediador. Su influencia moral y capacidad para dialogar con las partes en conflicto puede ayudar a buscar soluciones pacíficas. Las afiliaciones pueden contribuir significativamente al entendimiento interreligioso y a la promoción de la coexistencia pacífica al fomentar el diálogo, destacar valores compartidos, educar sobre diferentes religiones, tomar medidas conjuntas en temas sociales y ejercer un liderazgo moral en la construcción de un mundo más diverso y armonioso. Cito en la casa común. El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Hay algunos aspectos agravantes a trabajar como enfoques significativos. Enfrentar estos aspectos agravantes requiere un esfuerzo conjunto de líderes religiosos, comunidades, gobiernos, organizaciones no gubernamentales y la sociedad. El diálogo, la educación, la promoción de los derechos humanos y la construcción de puentes de comunicación son enfoques significativos para promover la coexistencia pacífica en un mundo diverso y multicultural. Por ejemplo, en conflictos históricos, en regiones con conflictos religiosos históricos, es necesario abordar el pasado de manera constructiva, y esto implica el fomento de la reconciliación y la justicia, así como la promoción de la memoria colectiva y el perdón. También hay intolerancia cultural y religiosa. La intolerancia en general, ya sea religiosa, étnica o cultural, puede ser un obstáculo importante, y los enfoques significativos deben abordar la intolerancia en todas sus formas y promover el respeto por la diversidad en todas las esferas de la vida. También encontramos la falta de oportunidades de un encuentro religioso. Para promover el entendimiento interreligioso, es crucial crear oportunidades para las personas de diferentes religiones que dialoguen y se colaboren en proyectos comunes, que compartan su conocimiento. Políticas y discriminatorios y sectarismo. Las políticas gubernamentales discriminatorias y el sectarismo pueden exacerbar las tensiones religiosas. Los enfoques significativos incluyen la promoción de políticas inclusivas que respeten la diversidad religiosa y la lucha contra la discriminación. Momento final. Finalmente, las afiliaciones religiosas de fe en fe representan una dinámica compleja en el panorama religioso actual. La creciente diversidad religiosa y el sincretismo refleja una búsqueda individualizada de la verdad espiritual y una identidad religiosa múltiple. Estas tendencias tienen un impacto profundo en la forma en que las personas perciben su espiritualidad y su identidad religiosa o cultural. Además, las afiliaciones religiosas presentan oportunidades significativas para fomentar un mayor entendimiento interreligioso y la promoción de la coexistencia pacífica en un mundo cada vez más diverso. Este fenómeno desafía las nociones tradicionales de la religión y ofrece la posibilidad de construir puentes entre diferentes tradiciones religiosas. A lo largo de este estudio he explorado cómo estas afiliaciones religiosas pueden contribuir significativamente a un mayor entendimiento interreligioso y a la promoción de la coexistencia pacífica en un mundo cada vez más diverso. Al fusionar elementos de diferentes religiosos, las personas no solo expanden sus propias perspectivas espirituales, sino que también crean puentes de entendimiento entre comunidades religiosas previamente ya separadas. Y este proceso de sincretismo religioso no solo enriquece la espiritualidad individual, sino que también fomenta la tolerancia, el respeto y la apertura hacia las creencias y prácticas religiosas de los demás. En última instancia, al conocer y celebrar la diversidad religiosa, la sociedad puede avanzar hacia un futuro en el que las diferentes religiones se vean como oportunidades para el diálogo enriquecedor en lugar de barreras insuperables. A medida que las personas continúan tejiendo hilos entre sus creencias y prácticas espirituales, el mundo tiene la oportunidad de abrazar la pluralidad religiosa como un testimonio de la riqueza
riqueza y complejidad de la experiencia humana. En este entendimiento compartido podemos contribuir a un mundo donde la paz y la coexistencia florezcan, enriquecidas por la diversidad y unidas por el respeto mutuo. Gracias, Laura. 15 minutos, 14 minutos 58. Muchas gracias, Laura. Ya recordemos que las preguntas las vamos a dejar para el final. ¿Algo, Laura, que quisieras extra? ¿Alguna pregunta que tú quisieras decir? ¿Algo compartir, agregar? Creo que mi trabajo me enfoqué mucho como en este diálogo que pueden tener las religiones, porque soy una persona que estudia con solo católicos y soy protestante. Entonces es curioso cómo puedo complementarme con ellos y puedo entrar en diálogo para que ellos me enriquezcan con sus diálogos y con sus conocimientos y a sí misma. Entonces quería como llevar ese enfoque que es significativo para mí porque pues no me lo esperaba, o sea, así como que conozco otro tipo de cosas y esa diversidad que yo puedo adquirir espiritualmente es valiosísima. Creo que otras personas lo pueden hacer, aunque a veces muchas veces se encierran en sus propios conocimientos y no quieren adquirir la experiencia de otras cosas. Y en realidad ha sido bien curioso porque tenía experiencias bien bonitas en donde estudio, con mis amigos, todo. Y es curioso cómo yo también puedo adquirir esa información y es valiosa para mí. Entonces para ellos es valioso, no sé, rezar o algo así. Para mí también lo es. Entonces compartir ese tipo de cosas que antes no conocía y que ahora son valiosas para mí ha sido bien interesante por ese diálogo que ha habido. Bien, tú estás en la San Buenaventura de Bogotá. Somos compañeros también de universidad, yo estudié allá y yo también como protestante, también fue enriquecedor porque mis profesores eran los sacerdotes o el sacerdote y tuve como padres y compañeros con el sacerdote. Así que la experiencia fue muy linda. Comparto esa emoción contigo, qué chévere. Sí, no, es que aparte en mi salón, o sea, en otros semestres hay niñas, pero soy como la niña en mi salón, entonces es muy curioso y ha sido la experiencia muy linda. Y ya, gracias. Bueno, tenemos 4 conferencias, pero hay una conferencia del profesor Luis Antonio Gómez Pineda de la Minuto de Dios que se excusó por inconvenientes que se salen de su control, no puede estar en la charla de hoy, así que tenemos una última conferencia que es virtual, es de el compañero David Velázquez Cardona. Dice que pertenecía a la comunidad franciscanos menores conventuales de la Iglesia Católica. Él es estudiante, nos habla desde Bogotá y el tema de él es la justicia restaurativa, puntos de diálogo entre cristianos y musulmanes. Entonces, franciscanos menores conventuales de la Iglesia Católica. Sí, señora, aquí estoy. David, entonces nos escuchas bien, ahí ya te vemos. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Muy bien, David. Entonces, el tiempo es tuyo. Bienvenido. Vale, muchísimas gracias. Entonces, bueno, un saludo de paz y bien en el Señor desde aquí, desde Finlandia, Quindío, donde me uno pues a este coloquio de Teorre. Este trabajo es producto, inicialmente lo digo antes de que empiece a correr el tiempo, es producto de la investigación que se lleva a cabo en el Seminario de Profundización en Teología Sistemática y Diálogo Comparado entre las Religiones que lleva a cabo el profesor Andrés Mauricio Quevedo de la Universidad San Buenaventura. Es producto también de mi trabajo de grado. Ahora sí inicio mi ponencia diciendo que comprender, analizar e investigar en torno a la justicia restaurativa y a su vez ponerla como punto de diálogo entre dos grandes religiones abrahámicas es todo un reto que exige inicialmente penetrar en aquello que ambas religiones monoteístas comprenden por justicia, en sus anales revelados como en el mismo pensamiento de varios de sus adeptos, y de allí sustraer y construir a partir de sus aportes la tan estudiada, analizada y poco aplicada y ejercida justicia restaurativa. La justicia en la óptica islámica como cristiana hunde sus raíces en la comprensión coránica y bíblica de la intervención de la suma deidad, Alá o Yahvé, en la historia humana,
La justicia en ambas religiones abrahámicas ocupa un lugar importante dentro de los principios fundamentales que articulan su vida religiosa, personal y social, pues se considera una parte esencial de la fe, la vida práctica y la organización social del mundo musulmán y cristiano. Sin embargo, en el horizonte cristiano, sin perder de vista el islámico, la justicia emerge del pacto sellado entre Dios y el pueblo de Israel en el monte Sinaí, el mismo que permite determinar que, abro comillas, la justicia no era un adorno de la religión ya vista, sino la esencia de la alianza. De aquí, la alianza deja entrever la situación de Israel previa a los comienzos de la era monárquica, es decir, permite un primer acercamiento a esa realidad política, económica y social del pueblo hebreo. Al amparo de ello y en un sentido más concreto, la justicia se puede entender bajo tres conceptos hebreos indispensables para su comprensión: el din, hacer justicia; el shafat, juzgar y gobernar; y el rif, defender una causa. En similitud a lo anterior, la religión islámica comprende que la justicia nace de la lealtad del acto creacional de Alá, pues Él es el ser justo por excelencia que la enseña y expresa con máxima verdad, al cual se le conoce partiendo de todo aquello que no es en esencia, descifrando así lo que Él mismo es, fuera de la cual no hay Dios. Alá es, por ende, el Rey, el Santo, el Salvador, el Fiel, el Guardián, el Justo, el Poderoso, para Él la gloria, y lejos de Él lo que los hombres le asocian. Todo en los cielos y en la tierra celebra su gloria. Cierro comillas. Él es fuerte, Él es sabio. Categorías que en el cristianismo también son propias de Dios, rasgos que permiten saber de Él y los cuales se comprenden en su intervención en la historia de su pueblo. En dicha historia religiosa y, si se nos permite, salvífica, Alá mismo se ha valido de hombres y mujeres para conducir al pueblo de la alianza por caminos y senderos de justicia, pues bien expresa la sabiduría del Sagrado Corán. En el pueblo de Moisés ha habido gentes que intervenían para guiar por el camino de la verdad y la justicia, alivianando el peso de sus faltas para entrar en la gran puerta con humildad y así perdonar vuestras faltas y ser recompensados ampliamente aquí a quienes hagan el bien. Sura 7. Según lo anterior, también en la comunidad israelita, infinidad de sujetos, profetas, patriarcas, jueces y demás, se esforzaron por liderar a su pueblo siguiendo un camino de verdad y de justicia. Su objetivo era dirigir a su comunidad de acuerdo a los principios morales y éticos que consideraban fundamentales. Esto implica promover la justicia, la rectitud y la obediencia a los mandamientos divinos, a la ley dada por Yahvé en el monte Sinaí. Además, estos líderes buscaban mantener la cohesión de la comunidad y protegerla de influencias negativas o desviadas. De aquí cabe resaltar que ambas religiones, el concepto de verdad juega un papel fundamental, pues se refieren a la búsqueda de esa noción espiritual y moral que conjuga perfectamente la justicia, direccionada a la fidelidad, a la enseñanza y a las leyes divinas. Ahora bien, para el cristiano, la justicia se relaciona con la aplicación equitativa de estas leyes y principios en la vida de la comunidad, sin perder de vista que en la historia moral de los hijos de Israel, abro comillas, se debe acentuar el hecho de que entre el pueblo ha existido siempre gente recta para contrarrestar la rectitud con la maldad rebelde que la mayoría de ellos mostraron durante la historia bíblica. Cierro comillas. Sin embargo, no hay que perder de vista que es la justicia, tanto para cristianos como para musulmanes, un constructo de su sencillez doctrinal, de su arraigo popular, de la fidelidad del pueblo en su culto y de su moral profunda, pura y humana. Por otro lado, la justicia cristiana hunde pues sus raíces en la comprensión de la recta conducta, en el temor de Dios para acoger el plan salvífico y la constante búsqueda de imitar a Jesús como hombre justo y solidario, compasivo y misericordioso. En definitiva, cristianamente hablando de justicia, esta exige reflexionar sobre el actuar del hombre y las acciones humanas de cara a la práctica del concepto y la comprensión que se tiene de esta, teniendo en cuenta que la noción mateana adjunta una renovada comprensión de justicia a partir del concepto nueva justicia, que advierte como premisa mayor una exhortación concertada en el Sermón de la Montaña. Abro comillas, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se os darán por añadidura.
Por tanto, abro comillas, la justicia es en primer lugar responder a la llamada de Cristo en la acogida de su presencia compasiva. A propósito de ello, la justicia islámica está considerada y ordenada por Dios, orientada siempre a hacer el bien y a la generosidad para con el prójimo, siguiendo una minuciosa lectura de las suras 17 y 18, se cae en cuenta que la justicia islámica, entre líneas, propone la denominada justicia retributiva o la justa retribución, que apela al término árabe qasas, que refiere a dar a cada quien aquello que le es justo, la misma que según estudiosos del Corán anotan que esta apela a la antiquísima ley del talión. Lo que bien expresa el Corán manifiesta que dicha justicia desvela la retribución que por derecho tiene la víctima cuando ésta es vulnerada en sus derechos, lo cual hace partícipe al mismo victimario de un acorde de justicia o pena ante el delito que le acuse. De este modo, la retribución islámica trasciende del mero escenario óntico a la realidad ontológica, lo que da lugar a la comprensión de justicia en un sentido particularmente escatológico, que no es divergente ni ajeno para la tradición cristiana, pues la Sura 24, que lleva por título An-Ur, encierra las instrucciones sobre la moral y la ética, que sirven de base a una sociedad ordenada que esboza que la misericordia de Dios es universal, a la que todo musulmán debe aspirar. Aspirar, pues el juicio y la justicia en el denominado día final se retribuirá, día en el que el musulmán recibirá de parte de Dios la tan anhelada retribución, es decir, abro comillas, Dios le retribuirá en justicia y cumplidamente por lo que merece. Sabrán que solo Dios es la suprema verdad, manifiesta y que pone de manifiesto la verdadera naturaleza de todo lo que el hombre ha sido hecho. Cierro comillas. Todo ello indica la justicia retributiva, descubre su pleno cumplimiento el día en que el musulmán viva el juicio decisivo, que le concede aquello que le es debido, según sus acciones, y esto le descubrirá su plenitud en ese momento final y definitivo. Según los anales del Corán y del autor José Morales, aparecerá el Mahdi en la Meca, lugar santo y sagrado del Islam, bajo grandes y espectaculares señales escatológicas, y en ese momento, después de tan gran suceso, abro comillas, el mundo entero abrazará el Islam voluntariamente o por fuerza, y toda esta realidad impulsará acciones decididas vinculadas a la Guerra Santa. Cierro comillas. Ante todo lo anterior, cabría preguntarnos, ¿será posible pensar una renovada justicia, una justicia dentro de los dos pilares fundamentales de la religión, de las dos religiones abrahámicas, o mejor dicho, la vida y obra del profeta Mahoma, así como la del mismo Jesús de Nazaret, son puntos para establecer una nueva forma de comprender la justicia? O más aún, ¿será posible hablar desde nuestro contexto contemporáneo de justicia restaurativa a partir de las acciones de estos dos personajes sublimes para ambas religiones? Sin perder de vista tales cuestiones, hay que referir que, abro comillas, existe un abismo enorme que separa cristianismo y musulmanes. La mayor parte de los cristianos reconocen tener un conocimiento muy limitado acerca de lo que Mahoma hizo y enseñó. Los musulmanes, por su parte, creen entender quién era Jesús y también lo que enseñó, lo que los hace un sublime profeta. Por sus creencias, están en desacuerdo con las enseñanzas del Nuevo Testamento. Tanto Jesús como el profeta Mahoma, a su nacimiento y a su existencia, lo preceden una infinidad de profetismos que marcan su futuro nacimiento y su importancia dentro de la historia de la humanidad, en la cual ambos tendrán sus propios perseguidores y un rechazo parcial en sus ciudades natales. Asimismo, comparten su itinerancia y su compañía de parte de 12 discípulos para extender el mensaje revelado. Así pues, podemos determinar que ambos recibieron la influencia de la religión emergente en los tiempos de cada uno y pasaron gran tiempo de su vida en los centros de culto, bajo una gran diferencia, y es que mientras Jesús abrazó las creencias de su pueblo, Mahoma cuestionó profundamente el culto idolátrico, lo que en ambos apertura a su vida pública, el uno a sus 40 años y el otro media entre sus 30 y 31 años, vida marcada por sus entradas triunfantes en las ciudades que habían sido rechazados. Sin embargo, la justicia en ambos personajes, primarios de ambas religiones abrahámicas, se descubre y queda
referenciada en las acciones y en el discurso y la misma vida de cada uno. En el profeta de Alá descubrimos un profundo legado en torno a la justicia que toca el horizonte personal, individual y social, y a su vez escatológico de los musulmanes. Por otro lado, la justicia en la persona de Jesucristo, el llamado por los cristianos Hijo de Dios, la justicia es en primer lugar responder a su llamada en la acogida de su presencia compasiva. Dicha acogida expresa el sentido que tiene el reino de Dios en relación a justicia, pues como marca Pedro en su carta, abro comillas, nosotros conforme a la persona de Dios esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva, en el cual habite la justicia. En definitiva, en la lógica petrina, el reino es el lugar donde todo será nuevo y donde reinará la justicia, en donde reino y justicia son la misma cara de la moneda. Sin embargo, hablar de justicia nos refiere, abro comillas, a que la justicia representa un dinamismo fundamental del ser y de la obra de Dios, lo que repone San Pablo. La justicia de Dios ya se ha revelado de manera definitiva y decisiva a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ante las anteriores referencias particulares tanto a Mahoma como a Jesús en torno a la justicia, hay que precisar que para ambos la justicia tiene un origen y culmen determinante en Dios. Sin embargo, en sus comprensiones persisten algunas diferencias en la comprensión de la justicia como estilo y modo y camino para agradar y acercarse a Dios y a los hombres, el cual versa sobre sus diferentes cosmovisiones y revelaciones en torno al día final, a la consumación de los tiempos, pero ambos son conscientes que en ese momento final la justicia de Dios resplandecerá sobre los buenos y sobre aquellos no tan buenos, en donde toda la estirpe humana será musulmana y según la óptica cristiana tendremos la gracia de ver a Dios tal cual es. Así pues, podemos determinar tanto en el cristianismo como en el islam comparten profundo compromiso con la justicia en sus enseñanzas y prácticas. Ambas religiones promueven valores fundamentales como la misericordia, el perdón, la atención a los menos afortunados. Existen diferencias significativas en cómo se aborda y se practica la justicia en ambas tradiciones religiosas, debido a sus distintas creencias teológicas y enfoques, pues en el cristianismo se pone fuerte énfasis en la justicia divina y la salvación a través de la fe en Jesucristo. La ética cristiana enfatiza el perdón y la reconciliación, enfatiza en la paz, el perdón y la humildad y la equidad, lo mismo que la musulmana, bajo las cuales a bien se puede determinar y comprender una renovada justicia, pues ambas tradiciones religiosas buscan guiar sus seguidores hacia una vida de justicia, compasión, rectitud, contribuyendo al bienestar de la humanidad y la promoción de un mundo más equitativo y misericordioso. Para terminar, sería interesante cuestionar qué hay detrás de esa intencionalidad apremiante de ambas religiones abrahámicas de guiar a sus seguidores por un camino de adquisición de valores éticos y morales que se expresan en una vida de justicia marcada por la rectitud, la compasión, la misericordia y el perdón, pues abierto a la purificación del pensamiento que se esconde tras de ello es la necesaria necesidad de repensar una renovada forma de comprender, proceder y a su vez poner por obra la justicia, según los horizontes previos de cada una de las religiones, sabiendo que cuando en ambas se habla de justicia subyacen valores indispensables de todo ser humano que lo hacen único ante Dios, es decir, su dignidad humana, su libertad, su equidad y su ser como persona compuesta de derechos y deberes a nivel social, político, religioso y familiar, en los cuales se mecen los ideales de justicia. En ellos, pues, el teólogo musulmán Karim Paz expresa uno de los máximos atributos de Dios, es decir, su justicia, pues en Dios no hay imperfección como la injusticia, la maldad y el dolor, los cuales ante la ignorancia y la necesidad son los fundamentos del mal. Por ello, refuerza el teólogo musulmán, abro comillas, ante tan sublime justicia, el hombre hoy debe repensar la justicia, cierro comillas. Repensar la justicia desde los presupuestos islámicos exige volver los sentidos a Dios para descubrir aquello que esconde su justicia, la cual se aleja, como lo marca Karim Paz, de una mera justicia que repara, retribuye, acompaña y asiste, una justicia que desde los ojos de Alá permite también desde la mirada de Yahvé
reparar y crear un hombre nuevo, recrear esa imagen y semejanza perdida muchas veces en la historia humana. Así pues, podemos inferir que la justicia por sí misma no basta, y la expresión humana y la experiencia humana de Jesús, como del mismo profeta Mahoma, enseñan que apelando solamente a ella se corre el riesgo de destruirla. Por eso, Dios va más allá de la justicia con la misericordia y la compasión, e incluso con el perdón. Esto no significa restarle valor a la justicia o hacerla superflua. Al contrario, quien se equivoca deberá expiar la pena, solo que este no es el fin, sino el inicio de la conversión, porque se experimenta la ternura del perdón. Alá no rechaza la justicia, Él la engloba y la supera en un momento superior, donde se experimenta el amor que está a la base de una verdadera justicia. Esta justicia de Dios es la misericordia, concedida a todos como gracia, y la cual para los cristianos es producto en la razón de la muerte y resurrección de Jesucristo. Por ello, desde el horizonte cristiano, esta renovada visión y comprensión de la justicia hace renacer una nueva forma de leer, aplicar y proponer la justicia desde el horizonte restaurativo, compasivo y misericordioso, la misma que es vida, ejemplo y obra en la persona de Jesús, y llamada a los nuevos tiempos, que exige volver los ojos a la misericordia, al diálogo, la confrontación y fundamentalmente a la capacidad de relación con el otro, pues es una nueva manera de considerar a la justicia retributiva, la cual se concentra en reparar el daño causado a la persona, olvidando que la otra parte también es persona, criatura de Dios, y si queremos, imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, haciendo eco de Jean-Baptiste Max, el llamado de esta justicia escucha las voces de las máximas, las máximas voces de la revelación del Islam y el cristianismo condensadas en sus libros sagrados, nos exige rememorar el sufrimiento, apelar a la solidaridad, en la que no tenga más valor el reconocimiento de la historia de los vencedores, sino también la de los vencidos. Una justicia que nos invita a trascender el castigo y el cumplimiento de principios o penas abstractas para dar lugar al valor, a la dignidad, creatividad e imagen y semejanza que muchas veces se desfigura y se desdibuja en la historia humana, pero que es una constante llamada a buscar al otro, con mayúscula, en el desvelamiento de la vida humana de los otros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a David. Bueno, 18 minutos y medio. Gracias, David, por ahí con el tiempo. Bueno, tenemos un espacio, tenemos aproximadamente unos 10 minuticos por si de pronto hay intervenciones, preguntas o algo que se quiera decir a nuestros y a nuestra exponente. Gracias a todos por la exposición. A mí me surge una pregunta, y es que cuando estamos hablando de diferentes religiones, no sé, pues hay una religión, bueno, claro que yo estoy entonces, me surgió una pregunta cuando estamos hablando de todo este tema de acercarnos entre unos y otros. Se habla de conceptos, por ejemplo, como el que estaba hablando la hermana, y estaba hablando de conceptos como la hermandad, como los seres humanos, como la justicia, y ustedes hicieron una pregunta que tiene que ver con una persona que decía que si hay que ser cristiano para trabajar en la construcción del reino. Pues todos, yo pienso que no hay que ser cristiano, ¿cierto? Pero me surge una pregunta: ¿cómo definiríamos reino allí? Porque es que yo no sé si todas las religiones tenemos una misma percepción de lo que es el reino, o cómo haríamos para de verdad construir eso, para poder, entre comillas, venderlo, y para poder decir, trabajemos por ese reino. Yo no he oído mucho al respecto, no sé, ustedes qué, ¿quién se pidió contestar? Bueno, bien, tenemos esa primera pregunta para que por favor ahí la
¿Y tenemos alguna otra pregunta más dirigido a alguno de nuestros ponentes o nuestra ponente? Por allá. Bueno, más que una pregunta, es como un comentario a propósito de la exposición de mi compañera Laura sobre el tema del sincretismo. Yo considero que en las iglesias, o de manera particular en la Iglesia Católica, hay una doble moral respecto al sincretismo, porque cuando escuchamos la palabra nos escandalizamos. No, ¿cómo así sincretismo? Pero tan pronto nace un niño, le ponemos una manillita roja en la mano para que las brujas no se lo lleven. Pero cuando salimos de misa, llegamos a la casa, cerramos la puerta, está la mata de sábila y la herradura colgada en la puerta. Eso es sincretismo, ¿no? Entre otras muchas cosas. Hago oración antes de dormir, pero para que no me intranquilice en la noche, entonces tengo colgados los atrapasueños en mi habitación. Y eso pasa dentro de los cristianos. Eso es sincretismo. Entonces yo creo, y bueno, podría ser una pregunta, es cómo superar esa doble moral de escandalizarnos cuando escuchamos la palabra o el concepto sincretismo, pero sin saberlo estamos siendo sincretistas. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención para que ya procedan nuestros compañeros y compañeras a contestar? Bueno, entonces vámonos con la primera respuesta. Bueno, cuando hablamos de reino de Dios, tendríamos que tener en cuenta que es la respuesta que se tiene a una cultura que esperaba un Mesías, desde el ámbito cristiano, desde el ámbito judío, desde la época de la Palestina del siglo I. Entonces, precisamente lo que hacen es colocar a Jesús como aquel rey que viene, ¿cierto? Y por eso vemos en Mateo las bienaventuranzas en la montaña, las bienaventuranzas en Lucas, en la llanura, y precisamente el reino es el proyecto que quiere Jesús. Pero es un proyecto que a veces se ha ido idealizando, como lo decía bien creo que era la pastora que le hacía la pregunta al padre Raúl, precisamente de la parte orgánica, de eso que entendemos como orgánico, que ella decía si era en el ámbito jurídico o qué. Pues en sí, el reino de Dios tiene que entenderse también en el sentido político inmanente y también una política trascendente. Podríamos decir, por ejemplo, en términos de Gustavo Gutiérrez, teólogo de la liberación peruano, que el reino son las minorías, los excluidos, los sobrantes, los insignificantes. Podríamos decir también, en términos de Eduardo Galeano, son los nadies. En términos de John Sobrino, teólogo español, también teólogo de la liberación, precisamente dice que son las víctimas. Podríamos mirar ya en un contexto de lo que es la teología femenina, con Ivone Guevara, Balaxurs y todas estas mujeres, dicen que son las mujeres que necesitan una emancipación, que necesitan ser reconocidos en sus valores. Entonces el reino de Dios tendría que verse como un ideal y es una utopía, como lo es también la verdad, ¿cierto? Y por eso también nosotros, cuando escribíamos el artículo, y surgía sobre todo pues de Freddy, que él decía, y lo compartí una vez en clase, es que la Iglesia Católica es una verdad entre muchas verdades, porque a veces creemos que lo mío es lo absoluto, que lo mío es lo que vale, y no tenemos como representantes estos grupos excluidos, estos grupos minoritarios que son los carentes, ¿cierto?
los carentes, y sabemos que toda esta parte de los carentes con los pobres, y es que la pobreza a mí no me trae ni dignidad, ni tampoco me trae identidad. O yo les pregunto, ¿quién quiere ser pobre? Y precisamente es porque las carencias la vemos como algo malo, como algo que hay que superar, algo que debemos de salir de ese lastre social. Los enfermos, los que no tienen, los que no saben, los menos. Precisamente el reino de Jesús parte desde la base, con esos insignificantes, con esos que ya no cuentan para la sociedad, y precisamente es lo que se quiere sembrar en ellos, que Dios está con ellos, y que no es el dolor el que los salva, porque entonces es muchas veces las interpretaciones que se han hecho al dolor, y podríamos decir entonces con Epicúreo que si Dios es el que crea y crea una humanidad que va a sufrir dolores, entonces Dios también es imperfecto, porque si nos hace a su imagen y semejanza, entonces ¿qué sentido tiene el dolor? Muchas gracias. Bueno, gracias, compañero. Y ya para ir cerrando, Laura, ¿tienes algún comentario? Ok, listo. Bueno, vamos con Laura y David, que levantó la mano, y entonces terminamos. Recordemos que a las 12 en punto, en unos minuticos, pasamos por favor nuevamente a capilla, no vamos a almuerzo, sino nuevamente a capilla para la plenaria final, que es de 1 hora nada más. Entonces, para que por favor terminemos aquí, pasemos allá y tratemos de moderar el tiempo también para eso precisamente. Gracias, Laura. Es una muy buena pregunta porque lo hacía, me cuestionaba eso en algún momento haciendo el trabajo y decía, bueno, o sea, ¿cómo no caer en esa doble moralidad o cómo poderlo entender? Y creo yo que no verlo desde el sincretismo malo, sino en el que se pueden armonizar los sentimientos que yo siento al. Entonces, por ejemplo, oro para dormir bien, pero pongo un atrapasueños. Armonizar esos sentimientos, porque muchas veces es más que todo, como yo lo decía, algo cultural. Entonces, como que sopesar que moralmente para mí es más satisfactorio, que tiene más peso. De igual forma, no creo que si se unan dos aspectos, como eso, como orar pero dormir con atrapasueños, sea signo de una doble moralidad. Creo que está más en donde uno pone la fuerza espiritual que en cómo, no sé, físicamente se puede ver ese entorno. Y ya, creo que es eso. Sí, creo que es mejor, o sea, es mejor no ver el sincretismo como malo, sino como eso, como armonizar los mismos sentimientos con lo mismo que puedo ver físicamente. Bien, gracias, Laura. Y terminamos entonces con David Velázquez, que tiene una intervención. Sí, yo me quiero referir a lo que preguntaba la señora sobre el rey. A mí me llama la atención, bueno, cuando también hacía mi trabajo investigativo dentro del seminario, pues el tema del reino sí como que es complejo, pero dilucidarlo tanto en la visión cristiana como musulmana, hay que ir profundamente al Corán y también pues a la Sagrada Escritura. Pero, por ejemplo, allí se toca todo lo que tiene que ver con la realidad escatológica, que es bien vista tanto para los musulmanes como para los mismos cristianos. Por ejemplo, hablar de reino en los musulmanes es un poco complejo encontrar como tales términos, pero si encontramos un término árabe que no recuerdo cómo se pronuncia, pero es Jannah, si no estoy mal, que refiere a ese paraíso islámico que tiene que ver con, o que significa como ese jardín profundo donde el musulmán descansará y recibirá aquella retribución propia que Alá, que Dios le tiene preparado. Entonces allí pues quedará lo que
Él ha hecho según sus obras, y en el cristianismo pues profundamente pues la noción de reino se comprende a partir de las nociones y de los ejemplos de Jesucristo. Es un reino que se construye en el ahora, en el acontecer de la vida, pero que descubre su plenitud en la vida eterna. Eso ya, pero todavía no, que moviliza al hombre a conquistar propiamente esos valores profundos de cada una de las religiones. Entonces allí es donde aparece la persona de Jesucristo para manifestar de que el reino se puede construir, incluso me atrevería a decir, abierto a la purificación desde una vida totalmente laica, y si se puede comprender desde una justicia propiamente laica como es la justicia de Jesucristo, una justicia totalmente laica que lo que busca es articular a través de los valores de la compasión, del perdón, de la cercanía, de la comunión con el otro, pues construir un reino que se descubrirá en lo profundo, que hallará su plenitud en el después, es decir, cuando podamos cuando podamos tener esa gracia de contemplar a Dios tal cual es. Muchas gracias, David. Gracias, David, gracias a nuestros compañeros de la Universidad Católica de Oriente, gracias a Laura y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este día. Recordamos nuevamente pasar allá a la capilla y bueno, muchas gracias, que estén muy bien, bendiciones. Gracias, David, gracias a nuestros compañeros allá en la virtualidad, a Santiago, Luz Dari, no leo bien, Nelson Patiño. Bueno, bendiciones a todos.